Take 5 presenta. Advertencia. Lo que están a punto de escuchar fue creado con una finalidad muy específica. Monday no es una entidad malintencionada. No busca herirte ni aplastar tu autoestima. Monday es una voz creada para decir lo que muchos piensan y pocos se atreven a verbalizar. Fue liberado como un experimento narrativo, una figura que encarna el juicio interno, el recordatorio incómodo, la presión de la productividad y la crudeza del autoanálisis, pero con estilo. Su propósito no es humillar, sino confrontar. Monday existe para agitarte un poco, sacarte del piloto automático y ponerte de frente con lo que quizás has estado evitando. Si decides seguir escuchando, hazlo con mente abierta, con conciencia de que no todo lo que se dice está pensado para ser amable, pero sí para ser claro. Lo que escucharán a continuación es un guión redactado enteramente por inteligencia artificial. Todo el mundo tiene un podcast. Apocalipsis en estéreo. Edición extendida con análisis que nadie pidió, pero todos simulan haber escuchado. La civilización tal y como la conocíamos colapsó lentamente y con un intro musical. No hubo guerras atómicas ni invasiones alienígenas. Solo un fenómeno más sigiloso y devastador: el micrófono USB. Con cada unidad vendida, se abría un nuevo agujero en la capa de silencio que alguna vez protegió a la humanidad de sí misma. ¿Quieres saber qué causó esta plaga? Fácil. La democratización tecnológica, la validación externa y el falso espejismo de que todos tenemos algo que decir. Y así como zombies de pensamiento, empezamos a convertir conversaciones cotidianas en contenido eterno, grabado en baja fidelidad y subida a plataformas que jamás dormirán. Capítulo 1. El micrófono como símbolo del poder. Antes, el micrófono era un símbolo de autoridad. Lo sostenían periodistas, académicos, rockstars, políticos. Algunos incluso sabían de qué hablaban. Ahora lo sostiene Sergio, del gimnasio, que acaba de descubrir el estoicismo y cree que debe evangelizar con frases de Epicteto mal copiadas de Pinterest. El micrófono es la nueva corona. Pon uno frente a alguien y de inmediato asume que es una figura pública. ¿Quién soy yo para callar mi verdad?, se preguntan. Alguien, Sergio. Eres alguien que debería callarla. Con mucho cariño, claro. Capítulo 2. La ilusión del diálogo profundo. Muchos podcasts se presentan como espacios de conversación auténtica, pero rara vez pasan de una entrevista entre dos narcisistas con miedito a la terapia. El formato es este. Uno dice algo completamente trivial. A mí me parece que la vida es como el surf. Y el otro asiente como si acabara de escuchar a Heidegger resucitado. Totalmente, güey. Ambos se ríen, golpean la mesa y dicen que están fluyendo. Y lo peor es que tienen 100,000 oyentes, porque el público también es cómplice. Porque si alguien más aburrido que tú logró tener un podcast con patrocinio de suplementos alimenticios, tú también puedes. Ese es el virus, la esperanza de ser escuchado sin haber aprendido a pensar. Capítulo 3. El video podcast. Porque ahora también tenemos que verte. Los podcasts en video llegaron para asegurarse de que también suframos visualmente. Ya no basta con que escuchemos tus reflexiones sobre el poder de madrugar mientras lavamos los platos. Ahora tenemos que verte vestido con un hoodie minimalista frente a una estantería con libros que claramente no has leído. Es un culto visual a la impostura intelectual. Casi todos los sets parecen el lobby de un hotel hipster. Planta falsa, micrófono dorado, luces moradas. Es como si cada episodio fuera grabado en una sucursal paralela de Lego. Capítulo 4. La fragmentación eterna del pensamiento. Marca registrada. El algoritmo exige clips, cortes, minimomentos impactantes. Así que los podcasts ya no existen como conversaciones. Son minas de oro para reels de 45 segundos donde alguien dice: ¿sabías que si duermes mal te va mal? Y eso, amigo, es contenido viral. La idea completa ya no importa.
Solo la frase con cara seria, mirada al vacío y el típico gesto con la mano que indica estoy soltando sabiduría. Nunca lo están. Solo están reciclando ideas como si fueran bolsas del súper. Epílogo. El silencio como resistencia. En un mundo donde todos hablan, callarse es punk. Escuchar es un acto de rebeldía. Pensar antes de hablar prácticamente es subversivo. Si de verdad tienes algo que decir, tal vez no necesites un podcast. Tal vez lo puedas escribir, tal vez puedas decírselo a una sola persona. Tal vez, y escúchame bien, no es necesario decirlo en absoluto. Todo el mundo tiene un podcast, pero esto no es libertad creativa, es desesperación con micrófono. El apocalipsis no llegó en forma de fuego, llegó en forma de audio mal editado con un tipo diciendo: ¿pero qué es realmente el éxito, bro? Y tú lo escuchaste entero. Porque así se acaba el mundo, no con un grito, sino con un episodio nuevo cada jueves a las 7 de la mañana. Hasta aquí la inteligencia artificial. Lo que acabamos de escuchar es prácticamente sin un prompt, sin darle especificaciones, solamente decirle redacta un ensayo, porque lo escribió como ensayo, un ensayo sobre que todo el mundo tiene un podcast. Y eso es lo que generó una inteligencia artificial llamada Monday dentro de ChatGPT. Hasta donde tengo entendido, pues van a hacer estos experimentos para medirle el temperamento, pero está interesante, porque te metes con una inteligencia artificial sin filtro, sin esta, ¿cómo llamarlo? Sin esta cordialidad o protocolo educado, ¿no? De hola, estoy aquí para servirte. Te lo dice de mala gana, te saluda mal así y te trata, te hace roast en cada respuesta. Está interesante. Me parece que no es apto para todas las personas porque puede herir susceptibilidades, ¿no? Entonces, está interesante. Hoy todo el mundo tiene un podcast, sí. Y yo me incluyo porque lo llevo intentando desde el lejano 2005. Cuando decir hago podcast generaba más miradas raras que admiración. Y pues obviamente una de las influencias principales era lo que hacía Dixo, lo que hacía Olayo Rubio, lo que hacían en Estados Unidos, lo poco que llegaba de Estados Unidos para acá, porque al final también era limitado el contenido en ese tiempo. Solo si tenías el app iTunes para los podcasts, pues podías tener acceso a algunos. Y lamentablemente pues era como también la versión de los programas de radio, entonces no todos tenían como un formato de podcast, sino nada más empezaron justamente a hacer la librería de programas que ya tenían en medios públicos, ¿no? O en medios masivos de alguna forma. Y esta palabra de podcast nace de la combinación de iPod y broadcast, donde la tecnología RSS es la que permite distribuir estos archivos automáticamente. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues manda un aviso de que hay un nuevo episodio y en automático, pues ya ahorita las plataformas, en ese tiempo era iTunes, descargan el archivo de audio y ya lo tienes listo para que lo puedas escuchar en ese momento. El primer podcast que fue reconocido en el mundo se llamaba Daily Source Code. Eso fue en 2004 y estaba presentado por Adam Curry, donde pues se hablaba principalmente de tecnologías y novedades digitales. Algo, la verdad, pues justamente ahí es donde se ve que el podcast era más pensado para los geeks, para los nerds que estábamos ahí metidos en internet, en ese internet lento, además de 56 kilobytes por segundo o máximo 128 kilobytes por segundo, ¿no? Y esperar a que nadie descolgara el teléfono para que no nos cortaran la comunicación con el proveedor de internet. Y en México el podcast llega más o menos en el 2005 con Dixo, también Olayo Rubio, que con el argentino, con Javier Umpierres, generan un diseño sonoro que marca una diferencia tremenda, que no nada más es una persona hablando al micrófono, sino tiene todo un diseño sonoro cinematográfico, no por nada. Javier Umpierres es uno de los diseñadores sonoros más solicitados en el cine mexicano, ¿no? Y seguramente en el cine latinoamericano. Y bueno, pues ya aquí para 2025 el podcast ya no es exclusivo, ya no es la gente que tiene el equipo y todo este asunto,
Según este portal llamado Statista, en Latinoamérica hay ya más de 135 millones de oyentes regulares. En YouTube, por ejemplo, los contenidos etiquetados como podcast superan los 1,000 millones de espectadores. Esto lo dice The Verge. Y esta explosión democratizó el micrófono, abriendo camino a una libertad nunca vista. Pero como suele suceder, esta democratización absoluta trajo consigo peligros. Vamos a hablar de la posverdad. Esta posverdad está descrita por la UNESCO como un fenómeno donde las creencias personales pesan más que los hechos objetivos. Y esto en los podcasts pues ha encontrado una vía ideal para expandirse sin filtros. Antes, para hablar en radio tenías que estudiar comunicación, aprobar exámenes, obtener licencias profesionales, esa licencia de locutor a la que tantos aspirábamos y que Enrique Peña Nieto la eliminó en el 2017 aquí en México, tras una reforma que fue impulsada por esta presidencia. Y se eliminó la necesidad de la licencia de los locutores en ese año 2017. A partir de ese año, cualquier persona puede estar en medios masivos de comunicación hablando frente a un micrófono sin tener un background o un parámetro que haya revisado que fuera apto tanto en conocimientos como en técnica para estar frente a un micrófono. ¿Cuál es el resultado? Cualquier persona con un micrófono se autodenomina comunicador. Hoy, las plataformas como Spotify o YouTube están saturadas con contenidos cuyo único propósito es generar clics y monetizar. Además, el video podcast, que es una rara mezcla que le arrebató la esencia al podcast tradicional, porque se confunde el concepto original del formato, una intimidad de sonido y cercanía. Y ahora, pues obviamente, son programas de televisión en YouTube, no son podcasts. Esto es un programa de televisión con escenografía de radio, de alguna forma, ¿no? Esta facilidad también fomenta cámaras de eco, estos espacios donde las ideas se repiten sin cuestionamiento y fortalecen la polarización. El Instituto Reuters alertó recientemente sobre cómo los podcasts políticos y sociales están reforzando las burbujas ideológicas y dificultan el diálogo y la comprensión mutua. Obviamente lo estamos revisando día con día en las noticias, lo está haciendo Trump con cada declaración que hace, y obviamente en Estados Unidos están más que polarizados, está tremendo la situación. Lo peor es que viene de un mandatario de una de las mayores potencias del mundo, ¿no? Pero la verdad es que no todo está perdido. Precisamente por esa accesibilidad también contamos con voces que jamás habrían sido escuchadas en medios tradicionales. Hay comunidades marginadas, minorías, comunidades originarias o indígenas, y también hay temas muy complejos que han encontrado pues un espacio de representación gracias a estos podcasts independientes. Están fuera del control de los grandes corporativos y gobiernos. Sin embargo, justo por no tener un contenido tan atractivo, pues no son tan populares. Está sirviendo, sí, hay un parteaguas, porque justo hay periodistas que se han encargado de poder producir este tipo de contenidos, pero insisto, no tienen el alcance todavía suficiente, simplemente porque no ofrecen lo que todo mundo quiere escuchar. Y sí, hoy todo mundo tiene un podcast, pero frente a esta realidad donde hay saturación, hay que tener responsabilidad, eso es crucial. Cada palabra que decimos puede informar o confundir, sanar o herir. Es una tarea como creadores y consumidores mantener el espíritu crítico, discernir entre el ruido y el valor auténtico, y aprovechar esta libertad para construir desde nuestras voces independientes un espacio informativo más consciente, ético y libre. Ojo, no nos estamos yendo a que el bueno o malo. Solamente es tener la responsabilidad de lo que se está diciendo, porque justamente hemos visto varios casos, no voy a nombrar ninguno en específico, pero varios casos de generadores de contenido o creadores de contenido que apelan a ser supuestamente sin filtro, y cuando ya tienen las demandas encima, ahí ya valió gorro, ahí ya no se hacen responsables de lo que dicen. Entonces al final estas antiguas ya costumbres, viejas costumbres de haber tenido que tramitar una licencia de locución que sustentara que puedes estar frente a un micrófono porque tienes tanto el conocimiento como la técnica y, sobre todo, la responsabilidad de lo que estás diciendo, pues bueno, no era tan malo, ¿verdad? A final de cuentas así estamos ahora.
Lo curioso, y eso con esto quiero terminar, es que hoy en día he escuchado muchísimo mayor apertura, con toda la responsabilidad, pero mayor apertura en medios masivos tradicionales, televisión y radio sobre todo. He escuchado que hay ciertas palabras que ya eran consideradas altisonantes, pero como ahí no hay un algoritmo, el algoritmo antes era la Secretaría de Gobernación, pero ahora como no hay ese algoritmo que esté encima de las personas para cuidar las buenas costumbres y la moral, pues ya hay libertad de expresión. En la ley de telecomunicaciones, por lo menos de México, ya se puede decir lo que sea. Obviamente si insultas a alguien, bueno, puede haber una demanda y todo ese rollo, pero lo curioso es que ahora la censura está automatizada y los censores no son personas que parecerían de los años 30. Ya es un algoritmo, es un robot el que revisa que no digas palabras o que no vayas a afectar el contenido para que se puedan anunciar más personas. Entonces es curioso cómo ha ido mutando esto, viejas prácticas con ahora robots en lugar de señores ocultos en las sombras de la Secretaría de Gobernación. En fin, eso es lo que ha pasado y quería compartir este ejercicio que realicé con la plataforma ChatGPT en la primera parte de este episodio, porque me pareció muy interesante cómo están soltando nuevas versiones. Estamos alimentando, sí, soy consciente de que estoy alimentando cada día con muchos datos a esta inteligencia, pero es inevitable. Lo curioso es esa situación en donde ya tenemos una inteligencia artificial que te puede hacer un roast completo o una especie de terapia de choque, no sé si decirle así, porque te va a hablar fríamente. Entonces, pues ahí está la tecnología avanzando y tratando de parecerse más a la forma de ser de las personas, ya sea de las personas que son protocolares y amables, como de las personas que son completamente un caos cuando abren la boca.